Rimaykamuyaykichik turiykuna ñañaykuna, kunan punchawmi sumaq punchaw, yuyariykuchkanchik kay Sejchapampay llaqtapi kay awjanakuqta apakuqta. Buenos días con todos los presentes, las autoridades, en este lanzamiento virtual de la conmemoración del Bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Sejchapampa. Es una fecha muy importante en la que se conmemora el triunfo de dicha gesta batalla de Sejchapampa, ocurrida en el año 1821 en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga, región Ayacucho, con la finalidad de promover y preservar en la memoria histórica este importante acontecimiento. Para dar inicio a este importante evento, tenemos las palabras del licenciado Nilo Guaitaya Bautista, alcalde del distrito de Chiara. Fuertes aplausos, por favor. Señor director ejecutivo del Programa Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, doctor Hildebrando Castro Pozo, señor Germán Adolfo Tacuri Valdivia, congresista de la República, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor director de la Dirección de Turismo, señor alcalde del Centro Poblado de Manayazaj, señor presidente de la comunidad Sejchapampa, señoras, señores, señores periodistas, todos presentes. Hoy día es un día importante para todos nosotros, y lo cual quisiera extender un saludo fraternal en nombre del distrito de Chiara, de la provincia de Huamanga, región Ayacucho. Y también darles la bienvenida a todos ustedes este lanzamiento virtual de la conmemoración del Bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Sejchapampa. Hoy día, miércoles 24 de noviembre, estamos presentes aquí para hacer la invitación formal a todos los presentes, a toda nuestra región de Ayacucho, a todo nuestro Perú y también a nuestros hermanos de otros países. Este año es bicentenario de la batalla de Sejchapampa. Cumple los 200 años de esta batalla tan importante que se ha realizado en Sejchapampa, donde triunfamos, donde ganamos a los realistas del yugo español, donde tal vez no está reconocido hasta la fecha en la historia oficial esta batalla tan importante, pero nosotros venimos trabajando juntamente con todas nuestras autoridades, con el apoyo también de nuestros congresistas de la República, también el proyecto ley que debe ser reconocido como un hecho histórico de batalla, y lo cual ya se ha aprobado a nivel de la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Solo estamos esperando que se apruebe a nivel del Pleno del Congreso de la República. Y creo que es un avance importante, un logro importante, por un acto de reivindicación, también por un acto de identidad. Y lo cual yo quisiera también reconocer desde aquí a nuestro congresista de la República, Alex Flores, quien está trabajando esta ley. Y de la misma forma, nuestras autoridades, nuestro alcalde provincial, también nuestro director y todas las autoridades que estamos involucrados.
y para lo cual también nosotros hemos generado varias condiciones. Ya se ha hecho el trabajo histórico con los profesionales que corresponden, de la misma forma también la demarcación territorial en Serchapampa. Entonces creo que ya tenemos avanzado y como tal, seguro que este 28 de noviembre también va a ser lanzado este proyecto de ley y reconocido como tal también. Tenemos una programación para el 28 de noviembre. Tenemos la visita de nuestra ministra de Cultura, que ya nos ha confirmado, de la misma forma algunos ministros y también nuestros congresistas de la República. Y esperemos que también nuestro presidente de la República esté presente en Serchapampa, este evento trascendental, que es el bicentenario de la batalla de Serchapampa. Bueno, venimos coordinando también con el Ministerio de Cultura, que ya seguro mañana deben estar presentes en Serchapampa para hacer reconocimiento correspondiente del espacio, el campo, entre otros, para este evento importante. Entonces, yo quisiera hacer la invitación a todos a presenciar en este acto trascendental y protocolar también en Serchapampa este 28 de noviembre a partir 10 de la mañana. A todos ustedes, señor alcalde de la provincia de Huamanga, director, la actividad es de todos, la actividad no es solo de Chiara, es una actividad de toda la región de Ayacucho y también del Perú, y eso hemos mencionado en todo momento cuando también hemos tenido la oportunidad de participar en el Congreso, en la Comisión de Cultura. Entonces, la invitación está hecha y la actividad de la significación protocolar del bicentenario de la batalla de Serchapampa. Un evento trascendental, por un acto de reivindicación y por un acto de también identidad cultural de los morochucos, de Chiara, Huamanga, del Perú, que dentro del proceso de la independencia del Perú ha jugado un papel importante. Nuestros hermanos de morochucos. Entonces, como tal, tenemos que reconocer y también celebrar, y que también hay una deuda también con el Estado a todos los hermanos de morochucos, Chiara, entre otros. Entonces, una vez más, la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Así es, el Congreso está buscando, en conmemoración de los 200 años de la batalla de Serchapampa en Ayacucho, están buscando declarar como sitio histórico de la batalla cada 28 de noviembre como día de la batalla de Serchapampa. A continuación tenemos las palabras del licenciado Eloy Valverde Sagastizábal, director de DIRCETUR. También se hace presente en este lanzamiento en conmemoración del bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Serchapampa. Fuertes aplausos, por favor. Estimado doctor Hildebrando, director del Proyecto Bicentenario Nacional, estimado congresista Germán Tacuri, congresista por Ayacucho, estimado alcalde Yuri Gutiérrez, estimado Nilo Guaitaya, nuestro alcalde distrital de Chiara, reciban un cordial saludo del gobernador Carlos Rúa Carvajal. Este 28 de noviembre se va a realizar esta conmemoración del bicentenario de Serchapampa. Y no solamente vamos a realizar la conmemoración de esta gran hazaña heroica que se dio como parte de la gesta de independencia de Latinoamérica, sino también que estamos empezando a tener un espacio de escenificación de esta misma batalla como parte de la promoción turística. Y recordemos que, si bien es cierto, a través de la historia no se tiene registros importantes sobre este acontecimiento, pero la memoria colectiva nos lleva a reconocerla como tal. Ahí el gobierno regional de Ayacucho, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Municipalidad Distrital de Chiara y la
comunidad se está poniendo a trabajar con la finalidad de poder seguir teniendo el rescate de este espacio como un espacio muy importante, al igual que el Santuario Histórico de Pampa Ayacucho, en el marco al Bicentenario del 2024 que vamos a festejar. Invitarles este 28 de noviembre a que puedan visitar Sexchapampa y poder ver y compartir con la población la escenificación de la batalla de Sexchapampa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es importante también resaltar en este importante evento que el 8 de noviembre último la Comisión de Cultura del Congreso de la República aprobó reconocer el 28 de noviembre de cada año como el Día de la Batalla de Sexchapampa, a pocos años de cumplir los 200 años de esta importante gesta. También nos mencionan o nos informan que los próximos días, las primeras semanas de diciembre, estaría siendo agendado al Pleno del Congreso para su aprobación. Esas son importantes actividades que se vienen trabajando por parte del Congreso. A continuación, también tenemos el mensaje del doctor Hildebrando Castro Pozo, quien es director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, quien nos envía un mensaje mediante un audio y hace presente también en esta importante conmemoración del Bicentenario y escenificación de la batalla de Sexchapampa. Adelante con el audio, por favor. Estimados integrantes de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la batalla de Sexchapampa, estimado alcalde provincial de Huamanga, estimado alcalde distrital de Chiara, público presente, muy buenos días. Reciban el saludo de la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, y de todo el equipo que conforma el Proyecto Especial Bicentenario. Han pasado 200 años desde que nuestra libertad se alcanzó gracias al esfuerzo, coraje e ímpetu de peruanas y peruanas de diversos lugares y estratos sociales del país, quienes ofrendaron su vida por la causa libertaria. Sin duda, una de las victorias que mayor orgullo nos genera es la lograda en la batalla de Sexchapampa, gracias al rol protagónico de los morochucos liderados por Basilio Auqui. Desde el Proyecto Especial Bicentenario, estamos convencidos que para construir ciudadanía es clave construir y conocer nuestra historia, saber cuál es nuestro presente y con los pies en la tierra, mirar el futuro con esperanza. Por eso, hoy rendimos un justo homenaje a los héroes del pueblo que ofrendaron su vida en esta batalla para que podamos vivir hoy en un país más libre y justo. Quiero invitar a la ciudadanía a participar virtualmente de los conversatorios organizados por la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Sexchapampa y del Proyecto Especial Bicentenario los días 25 y 26 de noviembre. Además, invitarlos a ser parte de la ceremonia conmemorativa desde sus domicilios a través de las plataformas digitales del Proyecto Bicentenario y entidades como la DDC Ayacucho, municipalidades de Cangallo, Huamanga y Chiara, entre otros. Que este Bicentenario sea la oportunidad para reflexionar sobre nuestros errores y aciertos pasados para construir un mejor futuro y trabajar juntos por el bien común, superando nuestras diferencias y trabajando hombro a hombro para sumar fuerzas y construir una mejor sociedad. Muchas gracias. Bicentenario del Perú. Articuladamente para que Sexchapampa sea considerado y declarado sitio histórico en conmemoración de la batalla de Sexchapampa. Seguidamente tenemos la participación de manera virtual del señor Germán Adolfo Tacuri Valdivia, quien es el congresista de la República. Por favor, me señalan si está en línea, por favor, para poder darle el pase al señor congresista de la República. Fuertes aplausos, por favor, nos está escuchando en este momento. Tenemos la presencia del doctor
del señor Germán Adolfo Tacuri Valdivia, quien es congresista de la República, también se hace presente en esta conmemoración del Bicentenario y escenificación de la batalla de Sechapampa. Adelante, señor congresista. Gracias, señor congresista, por estar presente en esta importante actividad. Seguidamente, me confirman la presencia del asesor de la Comisión de Cultura del Congreso, representando al congresista Alex Randú Flores, el señor Guido Chatí. Por favor, adelante.
El alcalde ha tenido la oportunidad de conversar con la misma presidenta para que se agende, en todo caso, cuanto antes. Lo otro es que justamente en marco de estas celebraciones del 200 años, el día lunes está agendado, lunes 6 de diciembre, está agendado otro de los proyectos de ley que reconoce al héroe como mártir de la independencia, a Basilio Auqui. Esto en reconocimiento también al aporte de los campesinos o de los morochucos en esta gesta de la independencia. Lo que nosotros queremos rescatar y agradecer es aquellos estudios que han contribuido, como el caso de el estudio que ha hecho la Municipalidad Distrital de Chiara sobre la batalla de Sexchapampa. Estos aportes han enriquecido, en comparación, hay que decirlo así, de aquellos equipos de estudios que debieron haber hecho desde las diversas fuentes históricas, ¿no? En este caso a través de la memoria, a través de los, digamos, otras fuentes históricas que es válido para nosotros. Ya lo ha mencionado esto el director de la DIRCETUR y eso es lo que se valora. En todo caso, la comisión, la presidencia de la Comisión de Cultura les acompañará en esta ceremonia junto a otras autoridades a nivel nacional y la región. Muchas gracias y muy buenos días por este espacio. Muchísimas gracias, señor asesor. Así es, yamkay kusungia kuskanchik kay suma yamkay tañaupajman apaykunanchikpaj riki. Trabajemos unidos para que Sexchapampa sea declarado un sitio histórico, por favor. Todos de la mano. Seguidamente tendremos la reseña histórica de la batalla de Sexchapampa. Damos inicio a esta gran reseña histórica en conmemoración del bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Sexchapampa. El prócer de la independencia, Basilio Auqui, tenía conocimiento de las intervenciones, de las intenciones de aniquilamiento del general José Carratalá, con 400 hombres a los bravos morochucos, por lo que hizo arar la pampa de Sexchapampa, hasta transformar en un fango, colocándolo el licho como trampa y tubo, a su mando 600 jinetes y cientos de indígenas a pie, armados con unos cuantos fusiles, rejones, guaraca, lazos y cocobolos. Luego Basilio Auqui se dirigió a las cumbres de Toxto y Uchuitoxto con 200 jinetes, a fin de ser vistos por caballería realista y a atraerle a la trampa. El día 28 de noviembre de 1821, el regimiento español inició desafiarlos, exigiendo su rendición. Sin embargo, los morochucos hicieron caso omiso, porque tenía su estrategia sorpresiva de una trampa, fango. Por lo que los realistas formó dos grupos y dio la voz de ataque, siendo su estrategia cerrar el paso a los morochucos. Entonces los morochucos dio inicio de ataque por el flanco derecho y demás de las caballerías e indígenas aparecieron del cerro de Ayaurjo, donde estaban escondidos. En un tiempo corto lograron vencer los morochucos con la trampa del fango, la fuerza de las guaracas con piedra, degollando y ahorcando con los lazos. Solo unos cuantos jinetes alcanzaron a escapar del atolladero. La derrota de la caballería española fue la causa que Carratalá incendiara y desolara la ciudad de Cangallo. Este hecho histórico es referente en la construcción de la identidad cultural de la región de Ayacucho, del Perú y América. Por tal motivo, el 28 de noviembre del año en curso conmemoramos el bicentenario de la batalla de Sexchapampa, 1821 al 2021, que contribuyó significativamente la causa de la independencia del Perú. Fuertes aplausos, por favor. En conmemoración de esta batalla se viene realizando este gran lanzamiento. Por favor, invitamos a las autoridades presentes en la mesa central a tomar asiento en la primera fila, porque tenemos
preparado el documental de Basilio Auqui y los morochucos para poder revivir, rememorar esta gran batalla de Sexchapampa. Adelante, por favor, con este importante documental de Basilio Auqui y los morochucos, en conmemoración del bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Sexchapampa. ¿Me indican, por favor? Este hecho histórico es un referente en la construcción de la identidad cultural de los actuales pueblos de Chiara, los morochucos, Cangallo, Vilcashuamán, Vischongo y otros pueblos que comparten esta identidad de los morochucos. Aquí presentamos el documental, por favor. En el proceso de la independencia participaron personajes del pueblo que hicieron suya la causa libertaria. Ejemplo de ello son los morochucos, jinetes de la Pampa de Cangallo, Ayacucho, levantados contra la autoridad colonial desde antes de la llegada de la corriente libertadora al Perú. Uno de sus más destacados líderes fue Basilio Auqui Huaytaya. Arriero, bravo, Auqui vivió una época fuertemente influenciada por la rebelión del Cusco de 1814 y la consecuente crisis económica y social de fines del virreinato. Al mando de su escuadrón de morochucos, Basilio Auqui acudió en 1820 al llamado de Juan Antonio Álvarez de Arenales, nombrado por José de San Martín para organizar guerrillas en la campaña libertadora en la sierra. Un factor importante para adherir a los pobladores andinos a la causa habrían sido las proclamas en quechua difundidas por la expedición libertadora de San Martín que llegaron hasta Cangallo. Conocedores del territorio andino y expertos guerreros, la participación de los morochucos fue crucial para combatir al ejército realista. Protagonistas de emboscadas y contraataques, los morochucos lograron controlar territorio hasta los límites con Ica entre 1820 y 21. Pero sería la batalla de Sexchapampa la más memorable. Con la estrategia de remover el terreno y cubrir los forados con hierba, Auqui y sus morochucos liquidaron a un escuadrón de 400 jinetes realistas el 28 de noviembre de 1821. Pero la bravura de los morochucos fue castigada, y en represalia, el general español José Manuel de Carratalá mandó incendiar Cangallo en diciembre de ese mismo año. Auqui siguió resistiendo, pero su fin llegaría al ser delatado ante los realistas por Feliciano Alarcón, apodado Piliquinto, también morochuco. Basilio Auqui debió presenciar la muerte de su familia antes de ser ejecutado el 8 de mayo de 1822, según un parte de Carratalá. Las correrías de los morochucos no han sido estudiadas a profundidad. A falta de registros oficiales, su imagen llega hasta nosotros principalmente por la memoria oral cangallina. Un testimonio de ello nos lo da Arturo Huaytaya Quispe, descendiente de Basilio Auqui Huaytaya. Mis padres y abuelos son de Ayacucho, de Incarajay, del mismo pueblo pues que proviene Basilio Auqui Huaytaya, quien fue un jefe morochuco y a su vez un mártir de la independencia. Los primeros recuerdos que tengo de él provienen de mi abuela y mi tía. Se referían a él como un gran jinete y también pues como alguien que había participado en la independencia del Perú. Al inicio pues no entendía muy bien a qué se refería o cómo había participado. Ya más bien de adolescente y joven comprendí la trascendencia que había tenido para la independencia del país, ¿no? Yo creo que este elemento es fundamental de destacar, pues en realidad es una forma de recobrar la memoria, de reescribir la historia del Perú
y darle contenido a través de los pueblos y los actores que han estado directamente involucrados y comprometidos para los 200 años de vida republicana del Perú. Por favor, alcemos e invitamos a pasar nuevamente, por favor, a las autoridades para que puedan acompañar al arquitecto Yuri Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, realizar el lanzamiento de la conmemoración del Bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Sexchapampa. Por favor, fuertes aplausos porque hoy es un día muy importante para todos nosotros, para Sexchapampa, para Ayacucho, Huamanga, Chiara. Bien, muy buenos días a cada uno de los presentes. Voy a alejarme un poquito para estar libre para comunicarnos mejor. Mis saludos a cada una de las autoridades que ha desarrollado, ha compartido los criterios del Congreso de la República, del Ministerio de Cultura, de la Comisión Bicentenario, especialmente a nuestros congresistas, Alex Flores, Germán Tacuri. Querido hermano y colega, alcalde de Chiara, don Nilo Huaytaya Quispe. Querido director de la IRCETUR, mis hermanos morochucos de Sexchapampa y de Manayasa. Estamos aquí recordando que Ayacucho tiene la marca de la independencia. Dentro de 3 años celebraremos el bicentenario de aquella gesta en la batalla de Ayacucho, que cambió la suerte del mundo. Hace un año, el 1 de noviembre, celebramos el bicentenario de la declaración de la independencia en Huamanga, con la llegada de Álvarez de Arenales, acompañado por los bravos morochucos. Este 28 de noviembre cumpliremos 200 años de aquella gesta que acabamos de ver, donde los bravos morochucos, aquella etnia generada de esa mezcla ibero-andina, con cultura propia, con armamento propio, con criterios propios y conocimiento del territorio y gran coraje, enfrentaron a las fuerzas realistas, aquella caballería fernandina, y con esa estrategia que solo Marijal Cáceres tenía, ellos lo antecedieron, ganaron esta batalla. Estamos acostumbrados a celebrar batallas perdidas, héroes fallecidos en batalla, pero ahora estamos conmemorando una victoria gestada por su propia gente, por nuestra propia gente, aquí en Huamanga, aquí en Sexchapampa. Este 28 invitamos a cada uno de ustedes a acompañarnos, a participar presencialmente, a conocer aquella histórica Pampa, donde Basilio Auqui y sus compatriotas enfrentaron y ganaron esta batalla hace 200 años. Y eso debe marcar nuestra identidad, fortalecerla, pero también ser el inicio de ese desarrollo turístico, desarrollo social y económico de nuestra propia gente. Ese caballo morochuco se debe conocer, es una raza especial peruana, debemos conocerla, apreciarla y mantenerla. Esos cocobolos, esos armamentos, esa indumentaria, ese charango, esa guitarra, esa cultura morochuca debe ser motivo también de visita y conocimiento y admiración nuestras. La identidad por un lado y el desarrollo por otro. Como municipio estamos
muy comprometidos con ello. Estamos colaborando como todas las instituciones para que esto ocurra de la mejor manera. Yo felicito al alcalde de Chiara, sobre todo por abanderar esta gesta, acompañado de todos, solamente como se pueden hacer las mejores cosas, unidos. Comunidad, centro poblado, distrito, provincia, región, a través de sus sectores, y el mismo gobierno nacional, y la comunidad, la colectividad. Esa es la mejor manera de marcar el desarrollo nuestro. Los invitamos a todos y hoy estamos haciendo el lanzamiento para que vengan a participar. Si no lo pueden hacer presencialmente, visítennos digitalmente. Todos los medios están abiertos. Chiara, la región, este municipio provincial que expande la cultura permanentemente, la Comisión Bicentenario, los congresistas de la República. Muchísimas gracias y todos a participar de esta gesta histórica en sus 200 años. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos, por favor. Aria, contaman ya a Paikusun Turismo en Chicta. Por favor, invitamos a todas las autoridades a tomar asiento en la primera fila porque cerramos con broche de oro. Tenemos la presentación artística de la Asociación Cultural de los Legendarios Morochucos para poder cerrar este lanzamiento en conmemoración del Bicentenario y quinta escenificación de la batalla de Sechapampa. Una última foto, por favor. La foto oficial para dar inicio a la presentación artística de la Asociación Cultural de los Legendarios Morochucos. Recordemos, por favor, que esta iniciativa está siendo impulsada, promovida por los congresistas ayacuchanos a pedido del Comité Multisectorial de la Batalla de Sechapampa, encabezado por el alcalde del distrito de Chiara, Nilo Guaitaya Bautista, y el alcalde Yuri Gutiérrez de la Municipalidad de Huamanga, para promover la memoria histórica de este importante acontecimiento y poner en reconocimiento espacios y lugares emblemáticos, hechos históricos y personajes silenciados por una historia oficial. Adelante, por favor, con la presentación. Fuertes aplausos, por favor. Ayacuchano, Chucusuacha en los carnavales.
legendarios cani. Kuku bolvita, ay mirispa, caballo chaypi, apachacuiquima. La suchallaita vuelta y cachispa, carnaval puchao pasa chicuiquima. Ujiñawi sujusuas. Legendario ayacuchano, Chuncusuacha en los carnavales. Morochucuscani, legendarias cani. Morochucuscani, legendarios cani. Kuku bolvita, ay mirispa, caballo chaypi, apachacuiquima. La suchallaita vuelta y cachispa, carnaval puchao pasa chicuiquima. Aplausos, por favor. Fue la presentación artística de la Asociación Cultural de los Legendarios Morochucos. Morochucos Canim, Legendarios Canim. Por favor, hagamos un viva para poder cerrar esto con broche de oro. Con fuerza, por favor. A ver, ¡que viva Ayacucho! ¡Viva! ¡Que viva Huamanga! ¡Viva! ¡Que viva Morochucos! ¡Viva! ¡Que viva Chiara! ¡Viva! Fuertes aplausos, por favor. Muchísimas gracias. De esta manera se da por concluido este gran lanzamiento en conmemoración del bicentenario y escenificación de la batalla de Sexchapampa. Muchísimas gracias a todas las autoridades y a todos los presentes en este día muy importante.